desertificación es la conversión de tierras en desiertos, debido a la acción erosiva del viento y el agua, a la deforestación, a las prácticas de cultivo inapropiados o al exceso de pastoreo. Corresponde a uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a la humanidad. El problema de la desertificación se produce principalmente por las actividades humanas y es un fenómeno mundial grave que va en aumento. El exceso de pastoreo es una de las prácticas que dejan el suelo frágil en pastizales áridos y semiáridos. Los componentes más importantes del suelo por la capacidad de retención del agua y nutrientes son la arcilla y el humus. Cuando estos son eliminados, los nutrientes tienden a desaparecer porque están ligados a estas partículas. La pérdida por la retención del agua se agrava. Dentro de los efectos que causa la desertificación se encuentran el hambre, la disminución en la calidad de vida, las sequías frecuentes y el poco o nulo terreno fértil para seguir cultivando. Una alternativa para minorar la tasa de desertificación es reducir el pastoreo, la desforestación y las formas destructivas de plantación, irrigación y de minería. Los países con mayor desertificación son Madagascar. Es el país más erosionado del mundo. El 93% del bosque tropical y el 66% de su selva lluviosa han sido talados. África, en países muy poblados y con pocos recursos como los de la franja subsahariana, se observa un incremento de las zonas desérticas. Naciones que durante siglos habían sostenido sociedades prósperas se encuentran ahora en el límite de la subsistencia. España es el país de la Unión Europea con un máximo índice de desertificación. E Italia, por su parte, es el país de la Unión Europea con menor índice de desertificación. La Patagonia Argentina se halla muy afectada por este fenómeno en su parte central y en menor medida en su parte costera debido al sobrepastoreo, el aprovechamiento incorrecto de los recursos hídricos y del espacio empleado para la agricultura. En Túnez, más de la mitad del país está cubierto por tierras desérticas, con el Sahara al sur que avanza hacia el norte. Naciones Unidas contra la desertificación. En 1977 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la desertificación. En 1994, la Organización de las Naciones Unidas proclama el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Métodos para combatir la desertificación. Un método que ha tenido mucha aceptación es la reforestación progresiva de la zona afectada. Realizando un estudio dentro de cada caso, se van introduciendo especies de plantas que soporten los niveles de sequía en la zona, aumentando así los niveles de humedad y progresivamente introduciendo nuevas especies de ganado al terreno donde la zona ha sido afectada. Existe un caso práctico que se ha llevado a cabo en la década de 1930 con éxito en Villa Gesell, una pequeña ciudad del litoral de Argentina. En Israel, un científico llamado Leon Brenning presentó un proyecto titulado Lluvia, con el que pretende crear lluvia artificial. La lluvia artificial se basa en la denominada isla de calor, definida como una región de una determinada superficie con una temperatura significativamente superior a la de sus alrededores, aproximadamente unos 6 grados centígrados por encima de esta, en la cual se atrapa el vapor de agua conteniendo
con en la atmósfera hasta una altura superior de 1 kilómetro, donde empieza a concentrarse. España, por ser el país más desertificado de la Unión Europea, sigue muy de cerca el desarrollo de este proyecto, ya que está muy interesado en él. Hoy día, la desertificación en nuestro país, México, es muy grave, ya que afecta 2 de cada 3 hectáreas del territorio nacional, lo que disminuye la superficie agrícola y forestal, teniéndose una pérdida económica de aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto. En nuestro país hay alrededor de 120 millones de hectáreas afectadas por el fenómeno de la desertificación, y las principales causas son la pérdida de fertilidad, que se presenta en el 18% de nuestro territorio, las erosiones hidráulicas en el 12% y las eólicas en el 11%, así como la salinización en el 8% de las tierras de riego. Generación de residuos. El suelo es una parte esencial de los ambientes terrestres, pues contiene agua y componentes nutritivos que los seres vivos utilizan. Es en el suelo donde se apoyan y nutren las plantas en su crecimiento, y este determina el desarrollo del entorno. Suelo contaminado es la porción de terreno superficial o subterráneo, cuya calidad ha sido perturbada como consecuencia del vertido directo o indirecto de residuos o productos que pueden ser peligrosos. Este tipo de suelo surgen por actividades agrícolas, industriales y domésticas. La contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias a niveles tales que repercuten negativamente del comportamiento de los suelos. Las sustancias a esos niveles de concentración se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. Se trata de una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. El suelo generalmente se contamina cuando se rompen tanques de almacenamiento subterráneo, aplicación de pesticidas, filtraciones de alcantarillado y pozos ciegos, o acumulación directa de productos industriales o radiactivos, la cual produce que los suelos se hagan infértiles. Los principales agentes contaminantes son materia orgánica. Principalmente son contaminantes derivados de petróleo. La movilidad de este tipo de contaminantes depende del tipo del suelo, de los procesos de intercambio de iones, del contenido de materia orgánica, de la composición química y de las propiedades de compuestos. Plaguicidas o pesticidas. Pueden ser de origen de síntesis química, biológica o productos naturales, destinados a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas. En la definición plagas se incluyen insectos, hierbas, pájaros, mamíferos, moluscos, peces, microbios, que compiten con los humanos para considerar alimentos que destruyen la propiedad, propagan enfermedades o son vectores de estas, o causan molestias. Los plaguicidas no son necesariamente venenos, pero pueden ser tóxicos para los humanos u animales. Herbicidas. Son un tipo de compuestos químicos que destruyen la vegetación, ya que impide el crecimiento de los vegetales en su etapa juvenil o bien ejercen una acción sobre el metabolismo de los vegetales adultos. Esto conlleva a que las aves que se alimentan de la vegetación rociada con estos herbicidas caigan contaminados y mueren. Fungicidas. Los fungicidas que se usan para poder combatir el desarrollo de los hongos contienen los metales de azufre y cobre. Residuos urbanos. Son generados en las viviendas, oficinas y servicios comerciales, que por su naturaleza no son peligrosos.
Por ejemplo, los desechos derivados de la limpieza de vías públicas, áreas verdes, recreativas y playas. También se consideran los animales domésticos sin vida, los muebles y la chatarra, así como el cascajo y el escombro que resulta de las construcciones. Las pilas y baterías ocasionan daños graves en el suelo y en el agua por un alto poder de corrosión y oxidación. Otros componentes también son las cenizas, textiles, medicamentos y la madera. Es necesario el manejo y control de los residuos urbanos que diariamente se generan para lograr un impacto menor en el ambiente y en la salud. Algunas de las etapas que se consideran necesarias para el control de manejo son almacenaje, colecta, separación, transformación, recuperación y deposición final.